momento llegamos a la casa de un artista. Un artista que tiene una historia fantástica y Yamil nos va a comentar eso. Sí, realmente ayer le conocimos de casualidad y nos gustó un trabajo que vimos y le preguntamos a las personas que vendían dónde quedaba la casa de esta persona y nos indicaron cómo llegar y llegamos casualmente, ¿verdad? Y esta es una señora que nos contó, después empezamos a investigar, tiene 52 años y ella borda el Aopoí, pero no sigue ningún patrón. Ella tiene una capacidad especial y lo que más a mí me parece interesante es que todos sus trabajos son únicos, son obras de arte, ¿verdad? Entonces vinimos para vivir la experiencia de lo que es su día a día y bueno, llegamos de vuelta y quiero mostrarle, me parece algo que tenemos que mostrar porque ella... mediante a su capacidad hace una obra única y hermosa, ¿verdad? Cada pieza que ella aborda tiene una historia y ese para mí es un medio de comunicación. Entonces, Vos me contaste la historia y yo le dije a Yamil, lo que yo entiendo es que cada obra que hace es única e irrepetible porque nunca repite ningún patrón sí, y no tiene ningún patrón para ninguna obra. sí, así mismo. Y ella lo que replica es visualmente copia de su hermana que es tejedora Opoí, pero hace Hace otra cosa otra cosa que no que sé cómo denominarle. O sea, solamente sí, ella entiende. sí. Y es hermoso, es único. Vamos a ver, vamos. ¿Pasamos nomás? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay, chapa doña. Demasiado al tiempo, Ah, Tiene su... sí, su manga tiene. Ella lo que quiera. Me dijo que le espere. Ah, Acá está. Su trabajo y esto es único. Eso es único, imagínate, ella nos quiere mostrar con este trabajo ya va a hacer nomás cuando quiera. colores, formas. Es como Adri nos dijo, es algo tipo Van Gogh, que se puede, o sea, cada persona tiene una manera de interpretar, eso es arte. Entonces, ella nos muestra cómo trabaja, ¿qué tal señora? Y Y ahí está haciendo otro trabajo. Ya muy ajá de ahí. En la casa. Hacer ese. ¿cómo es su nombre señora? Mi nombre, Sí. Elodia Zamudio. ¿Qué tal Elodia? ¿Usted es la hermana de Sí, señora? mi hermana. Tu hermana. ¿Y cómo se llama tu hermana? Lide Zamudio. Lide Zamudio. Y ella, lo que yo me imagino es que de alguna manera ella ve lo que usted hace y ella rehace de acuerdo a su forma, ¿verdad? Sí, ya a su forma. Entonces ella, Cuando le voy a mostrar su primer trabajo que ella hizo. imagínate, esto, no sé cómo catalogar, es una obra de arte. Ese es su primer trabajo que ella hizo. Y acá veo, si es que queremos ver técnica, vemos que hay tipo vainilla, Sí, tipo vainilla. liadito, Que es deshilado, dice. deshilado, liadito, y si poitú. Se llama. Fíjense lo que es este trabajo. ¿Y cómo ella los colores elige? No, De acuerdo a su gusto. a su gusto. Entonces, a ver, y estos son tus hilos Sí, ese va. y vos vas cambiando. Y ese. Ayúdame. Ese. ¿Ya, Yamil? Aquí. Increíble. O sea, es que los colores tienen un significado, tienen una fuerza, tienen una vibración. Ella algo nos explica con su trabajo, que Ella- nosotros no entendemos. Claro, este es un medio de expresión para ella. Como cualquier artista, ¿entendés? O sea, pero es excelente porque es auténtico y
acá en Paraguay nunca había algo con tanto contenido y tanto potencial. Esto, Acá está otro de sus trabajos, ¿verdad? Que vos mirás y no sé, te parece el sol, te parece un camino. sí, estos pueden ser pasturas, flores, naturaleza. Y explícame, Yamil, vos qué entendés de los tramados, ¿verdad? ¿Dónde se ven diferentes trabajos en esta obra? Y acá vemos, este es un trabajo que se le llama liado, Ok, o sea, liadito, y la abertura del tejido también se le dice vainilla. ok. Entonces lo que vemos es que ella está mezclando técnicas, mezclando colores, y si te pones a mirar, este es un aupoyete, El auténtico. el auténtico, por su trama, por la estructura que tiene. Entonces, mezcla colores, mezcla técnicas. Y ¿en cuánto tiempo por ahí, señora, terminó ella ¿En cuánto tiempo trabajó? Ese es un año de trabajo. Un año. Entonces, imagínate, increíble. Esto hizo en un año. Sí. Díganme si no es una belleza esto. De verdad. Y después tenemos esto. Y esto comercialmente nos ofrecieron cuando conocimos el trabajo como una carpetita. Entonces, posavasos, posajarra. ¿Cómo vos llegás a ella? y- Lida, ¿verdad? Lide. Lide. Lide Llegamos Zamudio. mediante... Ella vende su producto. Tiene 52 años, hace una cuestión de 10 años por ahí Ratito. se dedica. A ver que quiero hablar contigo de eso, ¿verdad? Acá voy a dejar. Ella lleva a vender en la tienda una señora. Hermes. Hermes. Ahí ella. En esa tienda vimos un grupo de diseñadores que recorrimos la zona y nos pareció interesante. Y le preguntamos cómo llegar a la casa de la señora Lide. Y así le conocimos. O sea, ella es una artista, una compatriota que hace un trabajo espectacular. Y anónimamente. ¿Cuánto sale esta carpetita? ¿En cuánto ella vende Lide? A 10.000 valen. 10.000 guaraníes. A 10.000. Como ella es un juguete, vamos a decirlo así, porque ella hace nomás como quiera, elige el hilo que quiera. Y nunca repitió ningún trabajo. No, nunca. Es diferente. Y esto sale 10.000 guaraníes. Tiene 52 años, Lide, tu hermana. 52 años más o menos, hace 10 años que trabaja. Nosotros le hicimos trabajar para que no anda así en la calle. ¿Y ustedes nacieron en Yateití? Sí, nacimos en Yataitú y vivimos Y ella hace acá. 10 años empezó con esto. Sí. Antes de eso, ¿qué hacía Lide? Y ese le pregunté a mi hermana qué hacía porque yo no me recuerdo nada de ella. Y es- Con Sí, la- ¿puedes venir acá a sentarte con nosotros? Esa es una silla. ¿Él es tu hijo, señora? mi sobrino. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te ha dicho? ¿Cómo te llamas? David. Vive conmigo David. acá. David Zamudio. David Zamudio. Contanos más la historia de tu tía. Y yo prácticamente lo que me recuerdo desde pequeño que siempre jugaba con la muñeca. Le encantaba pegar figuras de recién casados. Tiene un álbum completo, te puedo mostrar también. ¿Puedo traer? Sí. Todos tenemos días en donde parece que yetatores se cruzan en nuestro camino. Se nos pincha una rueda, pierde nuestro equipo, queremos tomar tereré y justo se acabó el hielo y tantas otras historias. Pero ahora, la nueva promo de Campesino te trae tantos premios como para decir Opal Yetatore. Llegó la promo millonaria, así que envía ahora mismo Campesino más la hora de fabricación de tu pack al 44405 y gana 1 millón por día, 30 millones y miles de premios directos. Participan todas las variedades de Campesino, así que mientras más campe tomás, más ganás. Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Bueno, en este momento llegamos al hogar de ancianos Cotoné en la ciudad de Cacupé. Acompáñenme. ¿Qué tal, hermano Santiago? ¿Cómo estás? Bien, Vaya, chapa. y pones a ver.
Bueno, interella ahí. Bueno, queremos que te presentes a la cámara y le comentes un poco a la gente su trabajo en este hogar de ancianos. Sí, aquí se llama Cotonné. Cotonné significa pueblo de flores. Los abuelos son flores para nosotros. Aquí cuidamos a los abuelos, abuelas que no tienen familia, no tenían hogar. Así estamos con 21 flores ahora. Sí, Eso entonces significa Cotonné. sí, Cotonné, sí. ¿Y cómo fue la llegada de la congregación al país? Hace 3 años, el obispo de Cacupé nos invitó a Paraguay. Y un día encontramos un abuelo abandonado y lo rescatamos y él empezó a vivir en nuestro convento. Él vivía con nuestra familia, comía en la misma mesa, dormía en el mismo dormitorio y usaba el mismo baño. Después, otros abuelos de la calle vinieron a nuestro convento, hasta 7 abuelos. Y ya se llenó nuestro convento y un día el obispo nos visitó y vio todo y nos prestó esta casa. Y después recibimos más gente abandonada, así creció. Inicialmente, ¿cuántos abuelos eran? Uno, Uno. sí, uno. No tenía esta casa. En nuestro convento empezamos. Y decime, hermano Santiago, ¿algunos de los abuelos que están hoy en día en el hogar son los mismos que solemos ver en la explanada de la basílica? Porque vemos muchos abuelitos, muchos ancianos en alrededores de la basílica. Aquí los abuelos, mayoría son discapacitados y enfermos, están en cama, usan silla de rueda. Por eso hay límite de movilidad, por eso. ¿Pero todos son de la ciudad de Cacupé o son de nacional, otros lugares? De otros lugares, varios lugares. ¿Y cómo viven ustedes las festividades de Cacupé? O sea, el 8 de diciembre, ¿cómo se vive en este lugar? ¿Brindan algún tipo de alojamiento, por decirlo así, a los fieles? ¿Cómo viven el Día de la Virgen de Cacupé? Sí, nosotros también esperamos la fiesta de la Virgen. Por ejemplo, aquí todos los días con los abuelos, ellos rezan el rosario todos los días para la gente que ayuda a nosotros, también por la iglesia, por los jóvenes. Y un poco aquí especial, diferente. ¿Los fieles suelen visitar este lugar, suelen visitarla los Sí, ancianos? sí, siempre tenemos visitantes. Ellos nos visitan, quieren compartir con los abuelos y charlan y traen algunos víveres. Así vienen. Sí. Y comentame un poco más acerca de la congregación. ¿Cuántos hogares hay en el mundo? En el mundo, nuestra congregación se llama Cotonné. Están en 15 países. Por ejemplo, en Latinoamérica, Cotonné está en Paraguay, Argentina, y Panamá, y Jamaica, y Haití. Así estamos. Si las personas quieren acercar su ayuda al hogar de ancianos, ¿cómo hacen? ¿Con quién tienen que comunicarse? Pueden comunicarse con nosotros, a mí también. También pueden visitar, a conocer. Después pueden traer alguna cosa, víveres y pañales. También pueden aportar a nosotros donación o transferencia. ¿Qué es lo que más necesitan? Pañales. Pañales. Bueno, ¿algún número de teléfono donde puedan contactar? Sí, 09 85 80 40 66. Hermano Santiago soy. Hace 43 años, abuelo Che era mendigo, pero
Él cuidaba a otros mendigos enfermos por 40 años. Él mendigaba y siempre traía restos de comida para otros mendigos enfermos. Abuelo Che no tenía plata, solamente tenía la fuerza para mendigar, pero con esa fuerza ayudaba a otro. Él es fundador de Cotonme, Padre O, nuestro fundador Padre O, y al verlo él se dio cuenta de que aunque solamente tuvieras la fuerza para mendigar, esa es una gracia del Señor. Padre O tuvo 5,000 guaraní, era todo dinero, y compró una bolsa de cemento y hizo ladrillo para construir casa para 18 mendigos. Pero no se puede con una bolsa. Cuando él hizo 50 ladrillos, terminó. Pero Padre O empezó la construcción con la fe. Después Dios le envió voluntarios materiales y él pudo terminar esa construcción. Esa casa es primera casa de Cotonme. En el año 1976, primera casa de Cotonme. Y Cotonme empezó con 18 mendigos. ¿Dónde se construyó la primera casa? En Corea del Sur. Y 18 mendigos ingresaron. Ahora Cotonme cuida a 4,000 personas abandonadas en Corea. Y Cotonme está en 15 países. Cuando Papa Francisco, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, él quería Cotonme en Buenos Aires. Y por eso ahora 3 hermanas Cotonme están en Buenos Aires cuidando las abuelas. Y Padre O pidió a Papa Francisco visitar a Cotonme, Corea. En el año 2014, Papa Francisco visitó a Cotonme, Corea y rezó con el fundador Padre O por los bebés abortados. Por eso Papa Francisco conoce a Cotonme bien. También Papa sabe que Cotonme está en Cacupe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho. Qué hermosa nena. Gracias. ¿Cómo te llamas? Yo soy Julieta, Julia. nariz de galleta. Julia. ¿Por qué? Y porque le pareció la galleta a mi nariz. ¿Y vos? Isabel. Isabel. ¿Y tu nombre? Benita Toche. Benita. Yo que soy Julieta. Yo nomás me pongo Julieta, nariz de galleta. Para una bromita. Y me dicen los chicos, ¿por qué? ¿Y no ves que le parece a la galleta? Le digo, ¿no? ¿No le parece? Por nomás decir. Déjenme andar con ustedes. Bueno, adelante, adelante. Otra con la mano, la mano. Nos amamos. Esto quiere decir, nos amamos. Así es. Así es. Muy Se bien. poja el jueves. Gallego, te imaginas. La polla de ayuda, No puede haber, no puede haber. Hermosa chica. Vos sos hermosa también. Era, cuando apreté. Sos. ¿Vos sabés lo que quiere decir era en guaraní? Era es la plantacita del tabaco. Me Petú. Petú. Y ahora yo era. Sos todavía. Gracias, muchas Nadie deja de ser. Muchas gracias, muy amable señorita o señora. Señorita. Muy amable. Muy amable, muy amable. Esto es amabilidad, que hay que compartir con todo el mundo, la amabilidad. Que hay que ayudarse. Usted me ayudó porque soy un poquito más joven, ¿verdad? Sos todavía. ¿Cuánto usted me da? Mi edad. Le pongo Así que muy imagínate. 70. Paso. ¿Cuánto tenés? 8. 7, 8, pero es 15, pues porque 7 más 8 da 15. Claro. ¿verdad? Ya está. Por eso digo, soy otra de la edad de jóvenes, ¿verdad? Uno nunca deja de ser joven.
juventud Divino divino tesoro. Así es, así mismo. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel. ¿Qué tal, gente? Baeyshaba. Nos encontramos en la ciudad de Emboscada, en la compañía Minas, donde se realiza el Festival de los Guaycurúes. Es un festival que se viene realizando desde 1932, conserva rasgos de ritos indígenas y forma parte de la religiosidad popular de la región. Es una de las más concurridas del departamento Cordillera. Así que hoy les invito para que conozcan más de este festival y de las tradiciones que conservan los Guaycurúes. Acompáñenme, vamos. Bueno, nos encontramos con Ireneo López y llegamos a la compañía Minas de la ciudad de Emboscada. ¿Qué tal, Ireneo? ¿Cómo estamos? Muy bien, un gusto recibirla acá en casa, siéntanse a gusto. La idea un poco es mostrarles lo que es el proceso de lo que es la preparación de esta fiesta, ¿verdad? Para lo cual le invitamos a que pasen lo que sería ya el domicilio particular de nuestro cacique. El cacique ya a esta hora no se encuentra en su domicilio, ya está en lo que es nuestro Guaycururoga. Entonces lo que nosotros vamos a ir a visitar es, en este caso son los nietos que se están preparando para lo que sería el alba. El alba es un canto que se va a llevar a cabo el día de hoy, o sea que más bien, ¿verdad?, mañana a las 02 horas. La presentación de todos los promeceros en el Guaycururoga es el día de hoy a las 20 horas, en el cual ellos se presentan y nosotros les entregamos un credencial, les registramos de manera que nosotros podamos tener certeza de quiénes son y de también manejar lo que cada año va creciendo, manejar un poco lo que es una estadística, ¿verdad?, de cuántos son cada año. Decime, Ireneo, ¿hace cuánto más o menos se viene haciendo este festival? Y esta tradición se inició en el año 1930, que fue creciendo paulatinamente, ¿verdad?, de generación a generación. Y la vestimenta es de los promeceros es en honor a nuestro santo patrono San Francisco Solano. Él era un sacerdote de origen español que nació en el año 1547 en la ciudad de Montilla. Él ingresó a la congregación de los franciscanos cuando tenía 18 años, se ordenó sacerdote y él pidió misionar para irse a África y en aquel entonces le enviaron a él a América, en donde él llegó en lo que hoy es la Argentina, ¿verdad?, en la época de la colonización, y empezó a evangelizar. Su don era cantar y ejecutar especialmente el violín y la guitarra. Entonces era una forma en la cual empezó digamos, a evangelizar y a tener tacto con los nativos de la época. Entonces lo que hoy nosotros representamos con los promeceros es un poco esa vestimenta, lo que sería un atuendo en aquel momento, en aquel entonces sería una ropa de gala para los nativos, que más bien era plumas de aves. Hoy en día nosotros ya utilizamos, ¿verdad?, más bien de lo que son domésticos, ¿verdad?, por una cuestión de que ya difícilmente se consigue en la zona de lo que serían aves que no sean de uso doméstico, digamos. Y es una tradición entonces que se mantuvo a pesar del tiempo, porque como ya nos contabas, viene desde 1932 hasta la actualidad, ¿verdad? ¿Vos viste algunos cambios o notaste algunos cambios importantes de 1932 o sea, hasta la actualidad que te hayan comentado? ¿Algún cambio importante? Aparte de mantener la cultura, ¿verdad?, la tradición, que son de generación a generación, va creciendo.
va creciendo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tratamos de fomentar y más bien es característico de los pobladores de la zona, ¿verdad? Y no solamente de la zona, sino que son personas que vienen de otras ciudades y son, como nosotros le llamamos promeseros, ¿verdad? De repente se encomiendan, como ellos dicen, ofrecen una promesa a cambio en el cual se cumple el santo patrono, entonces ellos se visten con atuendos y son 7 años, no solamente un año, sino que 7 años y van de generación a generación. A los 7 años ahí recién cumple lo que sería el ciclo de la vestimenta. Justamente eso te iba a preguntar, si podían participar gente de otros lugares para todo lo que implican los preparativos, o sea, pueden venir gente de otros lugares para participar de la danza de los guaycurúes, porque nosotros habíamos estado en el San Juan de la compañía, una compañía de emboscada, y le encontramos a varios guaycurúes que nos dijeron que venían de tal zona y otra de otra compañía de emboscada. Entonces te pregunto, ¿solamente los de la compañía Minas pueden participar o pueden participar guaycurúes de otros lugares? No. Generalmente son personas que vienen de otras ciudades circunvecinas. ¿Por qué? Porque son devotos y son personas que aparecen. Son personas extrañas inclusive. Son personas que aparecen de forma así las veces en la fiesta patronal, ¿verdad? Y es un porcentaje importante, especialmente lo que son de Luque, del departamento central, vienen de Altos, Arroyo Estero, San Bernardino, algunos inclusive vienen de Ciudad del Este. Sí, justamente en la compañía Paso P, en el San Juan, estuvieron con nosotros los guaycurúes de Ciudad del Este y de Altos. Entonces, esa era mi duda. Y ahí veo que están armando los trajes, si podemos pasar. Así es, justamente ellos están en un proceso de lo que es preparación de lo que es el traje típico. ¿Qué tal? Maishapa. Ven para la página. Sí, el Alexis. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Estoy. Ronald. ¿Qué tal? Tony. Hola, Tony. ¿Cómo estamos? Y Fernando. Mucho gusto. Ellos son los encargados. Exactamente. Estos ya son nietos del cacique. Ellos están en un proceso de preparación de lo que es. Como ustedes pueden apreciar, ¿verdad? Tiene un proceso y un trabajo muy lento. ¿Esto le enseñó alguien a ustedes? O sea, su abuelo, su mamá. Sí. ¿Desde los cuántos años se dedican a esto? Y depende. Yo me dediqué a los 14 años, empecé. ¿Solamente se dedican a hacer los trajes o también participan de la danza? Participamos también de la danza. ¿Qué te gusta más hacer? ¿Los trajes o bailar o danzar? Bailar, únicamente bailar, porque esto es muy lento, como dice. Es muy minucioso, Sí, lleva minucioso. su tiempo. Sí, lleva su ¿Y tiempo. cómo arrancan los preparativos? O sea, primeramente, ¿qué hay que hacer? ¿Con qué van pegando las plumas? ¿Dónde consiguen las plumas? Eso depende. O sea, las plumas conseguimos así de las gallinas, o sea, de los vecinos, es que nos quieren dar. Así conseguimos, nos vamos con los amigos y ahí empezamos a juntar. Ahí así nos dan los vecinos, los amigos, algunos nos dan. ¿Pero son de algún ave en especial? De gallinas. Solamente gallinas. Sí. ¿Y con qué pegan? ¿Cómo se llama? El engrudo. Engrudo. Sí. ¿Me puedo ayudar a...? Mostrarle Un momentito. Acá está la gallina. Sí, ahí está. Qué bárbaro, yo ya quiero llevar para... Si te podemos mostrar. ¿Cómo se quita? Tirar nomás. Pero hay que quitar con cuidado. Sí. Así no, mira. Dame tu amor. Te necesito más que ayer. Quiero perderme en tus cabellos color miel.
Y esa es la idea, ¿verdad? Mostrar la riqueza de nuestro país, ¿verdad? Sí. Si se quieren presentar, estamos acá en una conversación, ¿son españoles? Hola, soy Lucía. Hola, mi nombre es Guillem y aquí estamos hablando con el bicho. Con el bicho, sí. Vienen de Argentina, me dijeron. Sí, estamos en Misiones. En Misiones, Argentina. Sí. ¿Viviendo allá? No, No, estamos visitando. Estuvimos en Córdoba Sí. y ahora subimos hasta Misiones para ver las reducciones y nos vamos a Iguazú para finalizar. Pero están mucho mejor conservadas las de Paraguay, no ¿Sí? tiene comparación. Son más modernas, creo, ¿no? Sí, son más nuevas, pero sí, las otras no se ve tanto. Y el nivel de construcción tampoco creo que llega a este punto, ¿verdad? En las reducciones de Argentina. O como ¿Cómo el nivel de construcción? la cantidad de construcción es menor. Esta es la más grande, dijo el guía, Sí. que hay. Sí, lo que había en la de San Ignacio, vi muchas más casas, las casas de los guaraníes. Sí. Esa es inmensa, pero no está tan bien conservada. Esa está, parece casi intacta, ¿no? Sí, ¿no? Es la mejor conservada de todas. Sí. Es muy interesante. Sí. Lo conocemos de Andalucía. Sí. No he expectado de verlo en América. Sí, de eso. eso es impresionante, los arcos que están en la entrada. Todo hecho de piedra. Sí, el estilo que dice ella Mudéjar, que es el morisco, de influencia árabe. Eso es Sí. muy característico de la arquitectura andalusí del sur de España. Pero verlo aquí ¿Llama la atención? Sí, sí, mucho. Muy lindo. Bueno, les agradecemos y les dejamos disfrutar. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Un gusto haberles conocido. Sí, igualmente. Chao. Hasta luego. ¿Querés YouTube gratis? Ahora en Claro todos los packs de internet desde 1 GB vienen con YouTube gratis. Compra tu pack en www.claro.com.py/packs y convertite en el rey de tu cocina. Es simple, es claro. Ingresar a las reducciones jesuíticas de Jesús de Tabarangüe, en la parte derecha tienen este sector de venta, artesanía que queremos mostrarles para poder incentivar también la venta de estos productos, ¿verdad? Todos nacionales. Sí, así es. De hecho, que hace mucho tiempo tenemos artesanías en exposición, pero anteriormente, digamos, los artesanos exponían en condiciones más precarias, pero acompañando el espectáculo nocturno que tenemos aquí desde junio, entonces se habilitó este espacio para la exposición y venta de artesanías y la verdad que tuvo mucho éxito. Acá se exponen todos los rubros locales, como la talla en piedra, la elaboración de tejidos típicos, y también tenemos el espacio para las artesanías de las comunidades guaraníes que están aquí cerca, que son Cambal y Guaviramí también. Acá ya los encargados de cada local le van a ir explicando un poquito. Bueno, buen día, señora, Buen y gracias día. por recibirnos. Un gusto Gracias. saludarte. Vale, el gusto es nuestro. Bueno, contanos, primero decinos tu nombre y contanos qué vendes acá. Mi nombre es Florencia Cardoso y soy acá de la comunidad. Vivo, nací, crecí y estoy acá. Y siempre estoy con el tema de la artesanía. Hacemos ñandutí acá nosotros. Sí. ¿Ven acá? Como ven, acá tenemos llaveros, las banderitas, algunos para apliques, ¿no? Y hablando de apliques, aplicamos también a sombreros, kepis, ¿verdad? Y tenemos así también La atrapasueño. el atrapasueño, sí, de ñandutí. Y también, como estoy casada con un carapegüeño, también tenemos artesanías de carapegua, ¿verdad? Entonces, Así que todo esto se puede encontrar cuando vengan a, sí, y por a las supuesto la reducciones. artesanía indígena, como pueden ver. Sí, acá tenemos. Sí, todo muy natural. Tengo algunos animalitos que nos están quedando un poquitos ahora. Está el famoso yacaré. Sí. Y todo esto hecho, como ya dije, todo muy natural. Y las semillitas incluso ellos lo cultivan para lo procesan para tener el color así. Y el porongo. Sí. Espectacular, te agradecemos. Vamos a pasar ahora Gracias a ustedes, gracias a ustedes. al lado para seguir mostrando todo lo que hay. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andamos? ¿Tranquilo, pa? Sí, todo tranquilo. Bueno, tu nombre, contanos un poco y Bueno. qué tienes acá. Yo soy Liliana Villalba y soy una de las artesanas de acá de Jesús. Esto, por ejemplo, son imanes de Para la piedra. ladera. Sí. Lo que nosotros hacemos es tallado de piedra. La réplica de cada imagen, digamos. Esto, por ejemplo, este sería el campanario, Sí. la escalera. Mira, acá tenemos Y esa es la entrada. Qué lindo. El arte de escribir. Lo que nosotros hacemos acá. Muy lindo los trabajos que hacen. Mira qué lindo. Un hermoso recuerdo. Jesús de Tabarangüe. Ahí está. Bueno, así que te felicitamos y te agradecemos. Y que la gente venga a comprar un poco de esto para recuerdo. Ahí tenemos las guampas también, recuerdo. De visita. Ahí están los portallados. Tallados de madera son. Excelente. Bueno, acá tenemos también a otro amigo. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Mi nombre es Derlis González. Derlis Yo soy también. artesano de acá de la localidad cercana de Trinidad. Me invitaron a exhibir mis trabajos en este hermoso lugar y que sea bienvenido. Un gusto de Muchas parte de gracias. todos los compañeros que hayan venido a mostrar un poco de lo que nosotros hacemos. El trabajo que Un poco ustedes de los hacen. trabajos. Muy lindo el trabajo que hacen. ¿Cuántos artesanos más o menos estamos? Acá en Jesús estamos aproximadamente como 12 artesanos, pero lo que estamos en lo que es de trabajo en piedra somos 5 más o menos. 5. Ujú. Pero más adelante queremos enseñarle a los demás miembros del grupo que a tallar Justo. las piedras también. Eso te quería preguntar si hay jóvenes que se interesan en estos trabajos que quieren En realidad ingresar. Sí, hay bastante cantidad de personas que quieren ingresar. El Qué problema bueno. está en los estudios y más cosas. Y esto tiene que ser algo que se tiene que enseñar con tiempo. Con mucho tiempo. Sí. Bueno, seguimos en las reducciones de Jesús de Tabarangüe y ya estamos con una persona que nos va a hablar un poco de la historia de este pueblo. Si te puedes presentar para la gente. Sí, mi nombre es Ramón Montiel. En realidad que soy nacido en la comunidad también jesuítica de San Cosme y Damián. Sí. Y tan hermosa casualidad que a los 4 años de edad mis padres se mudaron a esta comunidad y ya nos quedamos por acá. ¿Y desde ahí? Desde ahí. Actualmente sí estoy en Encarnación, pero por cuestiones laborales nada más. Soy muy amante también de mi comunidad como cualquier otro, ¿verdad? Y estuve mucho tiempo en la Municipalidad de Jesús, desde el 80 hasta el 89. Sí. Y traté de escarbar un poco lo que era los inicios de la comunidad, ¿verdad? En realidad que la parte turística, histórica de las reducciones seguramente ya habrán escuchado de la sí. gente de acá, ¿verdad? Sí, estuvimos hablando. Más bien de yo su quería hacer inicio. una reseña de lo que es el distrito de Jesús en sí. Sí. Esto data de 1929, que una fundación, una compañía de nombre Tierras y Yerbales, sí, había donado tierras para el municipio, tanto para Jesús, Trinidad y Capitán Miranda. Sí. Esos documentos, o sea, esa donación nunca se oficializó a nivel local ni a nivel nacional. Eso quedó en stand-by, digamos. ¿Existe el documento? Ahora sí. Ahora sí. En 1979 se arrancó desde la municipalidad solicitando la revisión de esos documentos, tanto en la división de catastro, en el IBR entonces y también en el Ministerio del Interior. En 1980 se solicitó oficialmente al Poder Ejecutivo, en adelante ya se solicitó ver esa situación, formalizar aquello. Y mirando la ley de 1907, que establece como en uno de sus artículos, si no me equivoco, en el primero o segundo que no tengo en mente, fijaba como municipio que los municipios partían del atrio de la iglesia a 1000 metros a cada viento, acá al lado, ¿verdad? Sí. Tal es así que se consiguió la fijación del ejido urbano municipal, que son 400 hectáreas. Al margen de las 400 hectáreas existe una tierra adyacente que también esa compañía había donado,
que eran 683 hectáreas. Sí. Esa misma tierra tampoco tenían documentos. De la misma manera, el Instituto de Desarrollo Municipal entonces, nosotros desde la municipalidad habíamos solicitado hacer la mensura y amojonamiento y la ubicación de esa tierra. Sí. Tal es así que salió exactamente como se había donado. Yo le quiero enseñar un poco. Sí. Felizmente en aquella época yo traté de conseguir un documento, ¿verdad? Esta es un croquis de la compañía Tierras y Yerbales. ¿Proyecto de colonización? Sí. Colonia Capitán Miranda, sí, 12.000 de 1929. Esta es la fracción que corresponde a Capitán Miranda, Jesús y Trinidad, que ellos habían donado, pero que no se oficializó, de la que yo le estaba hablando. Tal es así que en base a esa, a la ley de 1907 y a estos documentos, se solicitó hacer la mensura. Sí. Pero como el municipio se contaba con muy escasos recursos, sí. Ustedes sabrán que entre Jesús y Trinidad, el desmembramiento, digamos, porque anteriormente era Jesús y Trinidad un solo municipio. En 1966, con la ley, si no me equivoco, es 1193, algo así, se desmembró eso. Se crearon dos municipios diferentes, Jesús Trinidad, por un lado, Trinidad por otro lado, con límites naturales totalmente establecidos. Y al margen de eso, también se estableció que era una municipalidad de segunda categoría, que entonces contaba con 6 titulares en la Junta Municipal y 3 suplentes. Sí. Pero al mismo tiempo, la intendencia no funcionaba, no teníamos intendencia en los municipios. Entonces, ¿qué ocurría? El presidente de la Junta Municipal hacía de intendente. Ah, no había intendencia. No había intendencia. Entonces, yo estuve desde el 80 hasta en el 88, por un decreto del Poder Ejecutivo me nombraron intendente de la comunidad. En el 88. Tal es así que a partir de ahí funciona ya en forma independiente la parte ejecutiva y la parte legislativa, que sería intendencia y junta. Claro. Es más o menos esa es la historia del municipio. Después se hizo el reconocimiento en la Dirección de Registro Público, se registró todos esos documentos y actualmente es el único municipio del país, quiero entender, de que tiene una totalidad de 1083 hectáreas de terrenos municipales, en las cuales cuando se hizo la mensura en 1984 había 272 ocupantes de los lotes quinta que nosotros le llamamos, al margen de las 400 hectáreas que están en la zona urbana, en el casco urbano en sí. Cuando nosotros grabamos Maesha, estamos así. Sí. Cuando Yamila nos llama, estamos así. Y cuando ustedes nos dicen, dale pues, que llegue el programa, estamos así. Muy bien. ¿Mi almohada? Miramos mi almohada. No, ¿viste mi almohada? Ya, mi almohada. Qué buena idea, almohadas. Después de visitar más de 70 ciudades, es la primera vez que digo, tengo que llevar ya mi almohada. Yo ahora tengo que dirigir, ¿no? O sea, ya soy conductor y director, ¿no? ¿Cómo le sacaste eso a bicho? Yo no le saqué nada. Nada. La camisa me pertenece a mí. De mi propiedad. Ya me se peinó, entonces amaneció lloviendo. Primera vez que se peina en 2 años ya. Bueno, basta, ya vamos a llenar. Compañera. Yamila en este caso es como mi jefa, la productora y conductora, así que yo tengo que llenarme de paciencia. Impresionante, Yamila. Y Mauri es mi editor estrella. Nos entendemos así mutuamente. ¿Quién viene hoy con nosotros, Yami? El
productor más churro. Y no cualquier productor, mi productor. Yamila, cerra eso porque se va a caer con mi billetera, le dice el bicho. No se va a caer. Después hace que ellos la viene una señora. ¿Tu billetera? ¡Tu billetera! Te dije bien. Difícil. A ver, el primero viaje con nosotros. Primero, de muchos. Solo me dijeron. Más te vale. Más te vale que sea mucho. Bueno, hoy nos está dicho, entonces a ver, le empieza el programa. ¿Qué tal, gente en Bahía Chapá? Bienvenido a allá. Que pues a mí yo va a hacer producción como si peluquero ahí va. Estoy con la duda de si me ato o no el pelo. Vamos a probar ahí. ¿Cómo me enredaste todo ese cable ahí, Mauri? Dios mío. Ay. Me salté varios procesos. Y acá Yamila se está peinando. Yo me quedo ¿Qué está haciendo vos? Se saltó algunos pasos, Mauri, del cableado acá. Tenés que acordarte de algún mentiroso, dice vos, para desenredar el cable. Y Yamila sigue con su cabello. Yamila, todavía pelota tu cabello. Te voy a mostrar una vez más, mira. Este siempre tira hacia el frente. Hola. Mira, y mira. Hace y mira solo cómo se hace. ¡Hola, Nubo! Este señor no cumple su palabra porque a las 12 en punto vamos a salir. Y son las 12:15. Vamos a la pausa. Tus coplas son vanas, como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Zapopan y Siones